¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy feriado, yo después de unos días muy lindos con el Día del Niño y con todo, dije, vamos a cerrar el feriado con un poquito de lectura. Así vamos a compartir. Estuve averiguando un poco del podcast, todo eso, y lo voy a hacer. Me quedé hacer unas dudas y en un momento lo largamos. Vamos a hacer una lectura, ¿se acuerda que habíamos visto lo último? Seguimos siempre con Binder, que habíamos visto la definición de verdad. Ya avanzamos bastante. Faltan dos puntitos más para entrar a la verificación, pero bueno, vamos a llegarlo con tiempo. Ahora sí voy a hacerlo de corrido, esta lectura punto 7 que es corto, y parece que está buena y bien difícil de resumir. Así bueno, vamos con la lectura. Dice, los criterios para la reconstrucción de la verdad. O sea, ya hemos visto la razón por la que necesitamos usar la verdad en el proceso penal. También las razones por las cuales es preferible esa idea, las otras del bien, el amor o la justicia. También hemos logrado precisar el significado de la palabra verdad y el predicado verdadero, así como su vínculo con el lenguaje ordinario. Nos resta analizar si es posible encontrar criterios más firmes acerca de cómo construir la verdad, es decir, cuáles son los criterios de la verdad. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿cómo se llega a la verdad? ¿Cómo se construye una producción verdadera? ¿Qué criterio utilizo para determinar que esa afirmación es verdadera? Aquí nos vamos a encontrar con dos dimensiones del problema. Una tiene que ver con los criterios generales que nos proviene la epistemología para responder a estas preguntas. La otra tiene que ver con el carácter mucho más estricto aún que tiene esas respuestas en el proceso penal. Pero sin duda, estas dos dimensiones se encuentran relacionadas, o podemos decir que la segunda dimensión es un agregado de las restricciones que supone la primera. El proceso penal de conocimiento no podría construir sus reglas con independencia de las reglas generales de la producción del conocimiento. Es decir, no puede tener una epistemología propia en ese sentido. Pero sí puede, sobre la base de las condiciones generales de construcción de la verdad, construir nuevas restricciones, como cuando no se acepta ciertas verificaciones, por ejemplo, las obtenidas bajo tortura, o en general construye restricciones para la obtención de la información incluso para su valoración o procluyendo las etapas y consolidando decisiones absolutorias de una manera absoluta. 2. La decisión de usar el concepto de verdad como correspondencia, vamos otra vez. La decisión de usar el concepto de verdad como correspondencia, según el uso ordinario del lenguaje, no nos exime de indagar sobre los problemas epistemológicos en sentido estricto, es decir, cómo llegamos a una proposición verdadera. No nos podemos quedar afiancados con el realismo ingenuo que pretende esa realidad. Vamos otra vez, No nos podemos quedar afincados con el realismo ingenuo que pretende que esa realidad no es asequible sin demasiados problemas. Y nuestra opción por el concepto de verdad propio del lenguaje ordinario no nos empuja de ninguna manera a sostener que no debamos problematizar cómo accede a esa verdad. La verdad, como correspondencia, y el realismo ingenuo no son equivalentes. No obstante, como enseña Popper, la búsqueda de la verdad solo es posible si hablamos sencilla y claramente, evitando complicaciones y tecnicismos innecesarios. Para mí buscar la sencillez y lucidez es un deber moral de todos los intelectuales. La falta de claridad es un pecado y la presunción un crimen. Por eso, si verdadero es el predicado en una frase, es algo que dice que un sujeto determinado, además en el contexto de un diálogo, aun cuando se lo diga a sí mismo. ¿Cómo llega el sujeto en cuestión a la certeza que le permite decir esto es verdad? La verdad es una relación de correspondencia. Entre la frase o la creencia no es necesario ingresar a ese problema. Entre la frase y los sucesos del mundo, que son los hechos. La certeza, lo que le permite al sujeto decir que algo es verdadero. Por eso la conciencia de verdad, que es la certeza, no puede ser el criterio de que algo sea verdadero, nos dirán algunos epistemólogos. Sin duda, siempre queda el enigma indescifrable de cómo el juicio, unión de representaciones, puede concentrarse con la realidad, que nunca se nos da tal como es en sí, se manifiesta en las representaciones. Vamos a verbolejar un poco mejor,
Nikolai Hartmann designa este enigma como la aporia de la conciencia de la verdad. El conocimiento puede ser verdadero sin que esté cercionado de su verdad. El conocimiento puede ser verdadero sin que esté cercionado de su verdad, pero también puede ser falso sin sospecharlo. Hay verdad sin conciencia de la verdad y conciencia de verdad sin verdad. Hessen, de 1970. Por lo tanto, si tenemos claro que existen certezas en el sujeto por un lado y la verdad en el conocimiento por el otro, y que ambos conceptos no coinciden, aparece la necesidad de justificar la certeza, es decir, mostrar que la conciencia de verdad se vincula con un conocimiento verdadero. Los criterios de verdad son los que nos permiten determinar esa relación, es decir, saber si es posible determinar con el sujeto con qué certeza lo dice, que esto es verdadero. ¿Lo dice sobre la base de una imagen objetiva del objeto en cuestión o lo que realmente ocurrió? Los criterios de verdad nos deben permitir justificar la certeza del sujeto. Con esto podemos precisar un poco más la idea de criterios de verdad, pero no hemos avanzado en saber cuáles son esos criterios. Nuestro problema no es resolver cuestiones centrales de la teoría del conocimiento, que no han sido resueltas aún en el campo especializado, sino discernir con el nivel necesario para nuestro problema la verdad en el proceso penal. ¿Qué criterios podemos utilizar para reconocer la validez de la certeza de un sujeto que dice que algo es verdadero? Claro está que existen ciertos presupuestos. Por ejemplo, toda determinación de la verdad en el proceso penal presupone un primer nivel en el que reconocemos el mundo que existe por fuera de nosotros. El relato del cual tenemos que realizar afirmaciones de verdad es algo que puede o no haber ocurrido, pero en el mundo que en cierto nivel presuponemos. ¿Esto nos acerca al realismo ingenuo? No totalmente, pero como la producción de la verdad en el juicio se da en el contexto de espacios sociales institucionales, sería muy extraño que formara parte de la prueba en juicio la existencia del mundo. Por ejemplo, que existe una ciudad que se llama Buenos Aires, habitada por seres humanos y otras especies, o que los días se suceden a las noches. Cuando la doctrina procesal nos habla de hechos notorios, nos quiere decir que todo juicio penal se basa en la presunción de la existencia de cierta realidad, que no forman parte de lo que debemos probar. Si nos hallamos en otra área del conocimiento, podremos decir que ese mundo es una apariencia de imágenes no permanentes, o que es un sueño, o negar toda realidad a ese mundo. Claro está que este no puede ser el único criterio, pero el primer criterio es un realismo en sentido común, que nos permite presuponer cierta estructura de existencia de los objetos y los sucesos del mundo. En la conciencia de esta estructura básica de la existencia del mundo real cumple una función como criterio de verdad, la coherencia de una afirmación en particular con la actualidad de las creencias que sustentan nuestra vida. Si bien la coherencia entre los enunciados nos remite principalmente a sistemas formalizados, basados en axiomas, también tiene un campo de acción cuando se trata del lenguaje ordinario o de sistemas de enunciados formados por el lenguaje ordinario. Lo único es que la coherencia ya no tendrá la misma fuerza, porque no es una derivación deductiva del significado de los axiomas de un sistema cerrado. De todos modos, existe un importante papel para la lógica y para la cierta lógica social, es decir, de las prácticas sociales muy arraigadas que nos remiten a la estructura del mundo. Esto no significa caer aquí en un relativismo cultural. Defiendo, nos dice Davison, 1985, lo que bien pueden llamarse una teoría de coherencia de la verdad. La teoría que defiendo no compite con una teoría de correspondencia, pero depende para su defensa de un argumento que pretende demostrar que la coherencia engendra correspondencia. Las afirmaciones del sentido común sobre las estructuras básicas del mundo no se materializan en proposiciones aisladas, pero en sistemas de proposiciones encadenadas. Hasta acá, brevemente, lo que estamos diciendo que la reconstrucción de la verdad, si bien hay ciertos axiomas o principios de que hay verdades que son reconocidas y que no va a hacer falta, son hechos notorios, tenemos que enfocarnos en los hechos que en esa correlación
vayan a la búsqueda de esa verdad, que esa verdad va a estar basada en nuestra teoría del caso en la cual va a ser nuestro norte, ¿no? Aquí hablamos de algo externo al juicio, por más que se mantiene con él. De todos modos, la coherencia entre afirmaciones fortalece el primer nivel de criterio de verdad que podemos utilizar para justificar la certeza. Como institución social y no como debate filosófico, la justicia penal necesita este presupuesto para poder producir afirmaciones con sentido y efecto social. Esto va a tener que ver con lo contemporáneo y con ciertas cuestiones que están como en un común denominador social, ¿no? Que todos sabemos como sociedad y como cultura que tal hecho es cierto. 4. Existe un segundo plano en el cual ajustamos nuestras afirmaciones sobre el mundo exterior, en el sentido de que ahora será necesario investigar para alcanzar mayores precisiones, por más que exista un cierto nivel de acuerdo sobre la existencia de las cosas y los sucesos. En este nivel comienzan a funcionar otros criterios de verdad, más precisos ya que están vinculados al hecho en sí mismos, y no tanto al entorno o realidad en el que ese hecho se realiza. Por ejemplo, no es que tenemos que probar en cada juicio que tal barrio o pueblo existe. La justificación de la certeza del sujeto que nos dice esto es verdad, correspondencia, se funda en que esa información se ha obtenido a través de un método. Ese método puede utilizar diversos criterios de verdad, pero siempre bajo un tipo de actividad de justificación de la certeza, que es mucho más controlable que el uso sin método de otros criterios. Ese método presupone, en primer lugar, que la afirmación en cuestión puede ser refutada. Esto es, que podemos contrastarla con otros enunciados o con información que nos indique si ella es verdadera o falsa. Afirmaciones que no pueden ser contrarrestadas, ya sea porque no existe posibilidad de información sobre ella, o de porque han sido formuladas de tal modo que son inmunes al valor de cualquier información, no pueden ser verdaderas o falsas, y por lo tanto no pueden formar parte del juicio penal. En el proceso penal, a diferencia de lo que ocurre con la ciencia, solo buscamos la verdad de un suceso o de un conjunto de sucesos acotados a un tiempo y a un espacio determinado. No buscamos leyes causales, ni regularidad. No obstante, el método crítico que utiliza la ciencia es también utilizable para justificar las certezas del proceso penal. Puede ser que ese método fracase también en el juicio penal, porque existen restricciones adicionales, pero ello no es un problema de diseño político de la justicia penal, no de los modos de construcción de la verdad. Un enunciado falseable puede ser verdadero, y eso significa que existe un determinado nivel de probabilidad de que se corresponda con hechos, nivel de probabilidad que, a diferencia de lo que pueden admitir distintos sectores de las ciencias, en el juicio penal es muy alto, dado que se requiere a sucesos singulares. Estos procesos de refutación y verificación, por más que finalmente sean justificaciones certezas, y por lo tanto subjetivas, por ejemplo, fundan la decisión de los jueces o jurados, constituyen un proceso objetivo. Popper, de 1980. En ese proceso objetivo existen reglas y criterios diferenciados, según los sectores de realidad y el avance del conocimiento. No podemos buscar aquí un criterio general de verdad, sino aplicaciones de métodos de verificación. Resumen hasta acá. Hay verdades que son, vamos a decir, automatizadas, que no tienen discusión social ni científica, ¿no? Como decir, Buenos Aires, viven humanos, hay tantos habitantes y todas esas cuestiones que no van a ser parte del proceso penal. Lo que vamos a enfocarnos, esto es en modo introductivo, que es muy abarcativo, muy amplio, que podemos ir ajustando hasta llegar a los criterios de cómo verificar. Entonces acá lo que vamos a importar es cómo se verifica el método que se usa para ingresar una verdad al juicio penal. Sea una causa de abuso sexual, por ejemplo, en un menor cuando declara que va a una cámara Gesell va a haber un informe de un psicólogo que puede ser refutado y con una contradicción de la otra parte, un perito de parte y demás. Entonces hay reglas que están en un protocolo y demás para que esa verdad pueda ingresar al proceso penal. Entonces, esas restricciones que se ponen en el juicio a esa búsqueda de verdad
tiene que ver con reglas que tienen que ver con el principio que hablamos siempre, de no condenar a un inocente. Esto no quiere decir que, como siempre hablamos, que las garantías son automáticas para proteger a un cierto sector que trata, no sé, criminal de la sociedad, sino al contrario, para que, según nuestra historia, no haya un condenado inocente. Y después, bueno, que se comprobar esas reglas superadas, caerá una condena, siempre hablando de una debida condena, ¿no? Sigamos. Punto 5, ya queda poquito, son 8 puntos. Vemos pues que la búsqueda de criterios de verdad es algo que no se resuelve de un modo simple, sino por graduaciones y una aplicación escalonada de criterios. Por ello, no debe ser visto como un problema, sino como una condición de posibilidad de la función de la verdad en el proceso penal. Precisamente, si hemos optado por fundar el sistema de garantías en la idea de la verdad, es para dotar de seguridad a las decisiones, para restringir o acotar el margen de discrecionalidad. Pero eso carece de todo Por eso carece de todo sentido sostener que el proceso penal de conocimiento puede producir su propio concepto de verdad. Ello iría en contra del uso crítico de la verdad, que es lo que funda el sistema de garantías. Tampoco el proceso penal de conocimiento puede generar criterios de verdad que sean propios de la justicia penal. Lo que es verdadero y los criterios de verdad es siempre algo externo al proceso penal y por ello mismo nos permite confrontar las decisiones de la justicia penal con lo verdaderamente ocurrido. No se debe confundir la utilización de criterios de coherencia o consistencia en un enunciado verdadero con la simpleza de considerar que la historia cierra, tal como fuere contada en un juicio penal. Una buena retórica puede conseguir esa consistencia, pero las afirmaciones ser falsas. La función crítica de la verdad parte del sentido común y prosigue hacia el método crítico, y si nos permite construir un conjunto complejo y valuable de criterios de verdad que no son creaciones procesales, sino construcciones epistemológicas, es decir, construcción de la verdad en toda relación al conocimiento. Esos criterios de verdad permiten que la función de la verdad, o la verdad como tributo de la sentencia penal, pueda estar siempre sometida a nuevas herramientas de crítica y control. Si ello es difícil en el proceso científico en general, la regla del proceso penal de conocimiento, con sus restricciones específicas, lo hacen más difícil aún. Tal es el grado de temor al abuso del poder penal que la experiencia histórica nos ha legado, que él siempre nos lleva a que estemos pensando en cómo dificultar con cargas las pretensiones penales de los acusadores. Esta va a ser siempre la razón de ser y el norte a seguir, ¿no? Yo sé que se repite, porque también me pasa cuando hago la lectura, que ya esta es la segunda o tercera vez que leo el libro, el manual, y se repite mucho. Y en el prólogo, si lo escucharon al principio, justamente advertía esto, ¿no? Que hay situaciones que se van a repetir hasta el hartazgo para que quede fija la idea, la base de este sistema de garantías. Bueno, punto 6. No muy diferente es la opinión de Ferraioli cuando debe precisar los criterios de verdad que fundan su doctrina. En primer lugar, sigue a Popper en el reconocimiento del valor de la teoría semántica de Tarski, que ha rehabilitado el valor de la correspondencia y permite seguir hablando de realista, pero en sentido formal, que nos permite hablar de una realidad distinta de la teoría, pero no nos suministra un método para establecer si una tesis es verdadera o no es verdadera, porque corresponde o no a un hecho. Ferraioli, de 1995. Por otra parte, no se trata de optar simplemente entre teorías que se presentan como alternativas, correspondencia, coherencia o pragmática de la verdad, porque ellas no se encuentran en el mismo plano. La primera no resuelve el problema del significado de la verdad, como hemos visto reiteradamente, pero la segunda y tercera nos proveen, en realidad, criterios para determinar cuándo algo es verdadero. Esta doble función es central y no prescindible, porque si confundimos el significado de verdad con el problema de los criterios de verdad, o creemos que se carece de sentido una definición de verdad distinta de sus criterios de uso, afectamos el núcleo de lo que busca el garantismo. No se trata de una cuestión de palabras, nos dice Ferraioli.
respondiendo a las críticas de Villa. Pretender negar que tenga sentido preguntarse si algo es verdadero o más allá, e independientemente de los resultados que surjan del uso de nuestro criterio, significa comprometer en su raíz la teoría del garantismo, pues en el juicio penal es precisamente ese algo no preexistente del derecho, sino que está predeterminado artificialmente por el derecho mismo. Por esta razón, la teoría objetiva del significado de la verdad, como correspondencia, le es tan central el garantismo cuanto lo es la teoría subjetiva de los criterios de verdad, de la coherencia y de la aceptación justificada. Aquella funda el sistema de garantías penales, esta funda el sistema de garantías procesales. Más allá de que no aceptemos esta división entre garantías penales y procesales, no deja de ser confuso este doble valor que se le asigna a Ferraioli, ya que el problema de la simetría existe, pero no en esa división. Cabe destacar que siempre Binder es del criterio de que el derecho penal es único, que tanto los principios, que uno suele dividirlos en procesal y penal, tiene que ver con una sola fuente, que tiene que ver con este sistema de garantías. Y si bien en la teoría general no lo divide, en la práctica en el texto hay muchas veces que lo va a dividir por una cuestión de que sea entendible y por la regla general, ¿no? De dividir estas ramas del derecho penal. No sé dónde dejé, pero vamos a recordar acá. Dice, él reconoce la simetría, ya que dice, precisamente la coherencia es el criterio que impone considerar falsa a una proposición si está en contradicción con otra reputada verdaderamente. La aceptabilidad justificada, propia de teorías pragmáticas de verdad, es el criterio que permite reputar verdadera una proposición con preferencia a otra, cuando, de acuerdo con otras aceptadas como verdaderas, resulte dotada de mayor alcance empírico. Acá tiene que ver también con un criterio de contradicción, que siempre una verdad va a ser verdadera en el sentido penal cuando ésta pudo tener el derecho a contradicción por otra parte. El derecho, porque si una parte no contradice o no hace su mal llamado descargo o defensa, ya es otro criterio, pero tiene que tener siempre la oportunidad de poder contradecir esa prueba que se va a hablar. Por eso muchas veces hay procesos penales que yo lo pienso y lo discuto. ¿Qué pasa? Hay procesos que a veces arranca con la denuncia, perdón que me desvío un poco y después volvemos, arranca con una denuncia y después en la fiscalía, con su deber legal, constitucional de investigar el proceso, lleva un montón de prácticas de prueba para lograr la detención o la acusación. Y en ese interín, el que estuvo acusado y no tuvo conocimiento de esa causa penal, pues a tareas investigativas, no pudo hacer una contradicción real de la prueba, tener esa oportunidad. Pero siempre creo que hay cuestiones que no haya un abuso por parte del acusatorio de esa facultad, ¿no? Hay que discutirla. Sí, todos los vivos que estoy haciendo, desde el primer vivo de lectura, es el tomo 5 de Alberto Binder, que a mi criterio, y de mucho más, yo te lo agarré de uno de mis maestros, que es el doctor Bacani, creo que es una herramienta fundamental. Toda la obra de Binder, procesal penal, es importantísima, pero el tomo 5 y 6 tienen que estar ahí, en la cabecera de todo litigante. Así que sí, es Binder, el grado doc. Ahí en los distintos vivos últimos, todo tiene que ver con lo mismo. Arranqué por el prólogo y ya vamos por la página 161. Yo quiero pasar la parte rápida porque la que viene es muy interesante, que tiene que ver con la parte práctica. Y te comento consejo de los podcasts que estoy estudiándolo, después te voy a comentar. Bueno, vamos a ir con la lectura. Yo me pongo a hablar y después me pierdo donde quedé. Bueno, vamos a arrancar el punto. Para Ferraioli, la coherencia como criterio se determinará en el proceso probatorio y la aceptabilidad justificada en la motivación de la sentencia. No obstante, estos traslados no configuran categorías claras, aparecen como artificiosas analogías y vuelven a llevar el problema de los criterios de verdad al interior del proceso penal, lo que disminuye el valor crítico y de control del concepto de verdad mismo. Lo que, en definitiva, hemos querido clasificar es que,
Al igual que sostiene Ferraioli, debemos considerar que el significado de verdad y los criterios de verdad son problemas escindibles y que lo central para la configuración garantista del proceso de conocimiento es que mantengamos un concepto de verdad como correspondencia, ya sea que usemos la fórmula técnica de Tarski, como propone Ferraioli, siguiendo a Popper, o el significado usual del lenguaje ordinario, tal como proponemos en esta obra. Que esto lo vamos a decir, hay que buscarlos atrás, que vas a ver la editorial de Doc y cómo citarlo, la cita correcta que hay que hacer. Entonces, acá lo que nos estamos diciendo también, que siguiendo la guía, que buscamos a Popper, a Binder, lo que sea, que el sistema penal, eso que va a ser verdad, que una sentencia, tiene que tener un claro ejemplo de principio, de contradicción, de refutación, y que sea una verdad que haya tenido discusión para que pueda y cumplir las reglas según qué tipo de verdad, si la testimonial, que se cumplan los filtros que hay para que una testimonial sea viable, una pericia que no va a ser vinculante, pero va a ser una motivación suficiente o no, va a tener ciertos criterios, vamos a tener que seguir los protocolos, hay que ver como hoy hablamos en la cámara Gesell, estudiar los protocolos previos, en cualquier tipo de prueba, sea cual sea que se va a agregar, de observar que haya tenido esa refutación. Dice, lo propio del proceso penal son las restricciones adicionales que se construyen como límites para la construcción de verdad. Solo si sostenemos con claridad esta división podemos trasladar con mucha utilidad todos los problemas epistemológicos al proceso penal. Caso contrario, es posible caer en divisiones academicistas que tienden a confundir los problemas y discusiones epistemológicos con problemas de funcionamiento de la justicia penal y pueden debilitar la razón por la que hemos traído el problema de la verdad al proceso, con la búsqueda y construcción de la verdad como actividad epistemológica. Esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Que muchas veces hay tecnicismo también, y querer buscar algo así filosófico en la verdad, no tiene que ver con la verdad penal. Está bueno poder estudiarla como una construcción, pero lo que va a importar son las reglas de verificación, en resumen. La justicia penal no es un laboratorio epistemológico. Se trata de una terrible maquinaria de poder que ha cometido a lo largo de la historia innumerables abusos. La verdad, en su significado claro, nos permite limitar al poder, no fundarlo. En su función crítica, la verdad debe tener la mayor fuerza posible como criterio externo al proceso penal mismo, que funda todo el sistema de exigencias que se construyen como cargas al acusador. Toda idea de verdad propia del proceso penal, verdad formal, es una relativización del sistema de garantías y una mayor manera equivocada de entender el problema de la verdad en el proceso penal. Bueno, ya llegamos al punto, acá tenemos el punto 7, ya quiero seguir, che. En resumen, hasta acá, creo que está bastante claro, hemos repetido, tiene que ver con esto, ¿no? De la importancia que tiene que ver, y no perder de vista, porque uno hasta que, yo siempre lo digo, hasta que no toca a uno mismo, o a alguien cercano, o a un conocimiento, cuando tenemos a un poder de policía que pueda ser corrupto, sacando de esto la policía que pueda actuar de buena ley, que quiera poner una causa cuando llega una falsa denuncia o situaciones que ponen en riesgo la democracia, ahí entendemos las garantías y pedimos y queremos un abogado que haga valer las garantías. Pero cuando después quizás estamos en un mundo entre colegas o próximos colegas que podemos hablar en el mismo lenguaje, ¿no? Jurídico, sabiendo cuál es la función de las cosas, que es entendible también. No estoy sacando con esto del enojo social cuando pasan y tantas situaciones y hechos que se ven últimamente que te da que decir, che, que la ULA al final tiene menos derechos, que se entiende, pero eso tiene que ver con lo político, con decisiones políticas, con quien está gobernando y sacando partido político. No tiene que ver con el proceso penal ni con las garantías. En realidad no debería influir. ¿Influye? Sí, influye. Voy a continuar un poquito, a ver, con el punto 8. Acá hablamos, este puede ser un poco engorroso, que es, ¿por qué digo esto? Porque veo que el punto 8 no lo tengo, lo he leído de corrido y no marqué nada. Eso me pasa cuando son quizás cuestiones muy históricas, ¿no? Que está ahí, me pasó ayer.
Bueno, el punto 8 son las funciones históricas de la verdad. Esta primera parte la voy a saltear, vamos a continuar a partir del punto 4, que pero esto lo pueden leer, lo pueden tener si tienen el manual, va a ser muy, muy exquisito, pero quizás para el vivo no va a sumar. Dice así: la doctrina procesal moderna suele hablar de una búsqueda de la verdad, con bastante desorientación, producto en gran medida de la falta de visión histórica y la persistencia, con toda la fuerza de la invisibilidad, de las tradiciones inquisitoriales. Ciertamente, como veremos en el punto siguiente, la discusión se esconde a veces tras la catalogación de la verdad como real o formal, pero a la hora de discernir los objetivos del proceso penal, reaparece con toda claridad la tradición de la indagación inquisitorial, confundiendo la función límite de la verdad con la función positiva y constitutiva de la indagación. De esta perspectiva, los jueces y los fiscales, en general la doctrina de los sistemas inquisitivos formados o mixtos, han vuelto a esa tradición. Deben buscar la verdad como si ese fuera el objetivo, no una carga. Muchas veces estas visiones se mueven en peligrosas zonas grises, utilizando el lenguaje de una tradición para sostener otra. Según Levene, en 1967, además de los fines generales del proceso de promover la defensa social y la aplicación de la ley, en cuanto a sus fines específicos, ellos tienen a la ordenación y desenvolvimiento del proceso, y consiste uno de ellos en la investigación de la verdad efectiva, material o histórica, es decir, el castigo de los culpables y la absolución de los inocentes, conforme a la realidad de los hechos y como una consecuencia de una investigación total y libre de prejuicios, ya que el interés público predomina el esclarecimiento del asunto. El criterio de la investigación de la verdad material predomina en los códigos procesales argentinos. Levene se refiere a la época en la que los códigos procesales argentinos eran inquisitivos, en su versión pura o la versión mixta. Si bien tal situación ha cambiado totalmente, ello no significa que la tradición de la obligación de la averiguación de la verdad material en sentido positivo constitutivo no siga viendo como el horizonte general de tratamiento de la verdad en el proceso penal. Paréntesis. Porque a veces voy leyendo y me voy acabando cosas que me distraen. Acá, porque si bien en Buenos Aires más que nada, acá tenemos de muchas provincias, tenemos colegas de otros países también, funciona el sistema acusatorio, dejando atrás el sistema inquisitorial, ¿no? Que actualmente pueden funcionar en forma mixta en algunas jurisdicciones. Este modelo de inquisitorial, el objetivo era buscar la verdad a base con la finalidad esa, y a veces dejando, si vamos al inquisitorio más antiguo, con torturas, en otros medios, pero también han existido en el sistema inquisitorial más moderno y último, distintas formas de conseguir la verdad a toda costa. Entonces, el sistema de garantías acusatorio viene a buscar, no quiere dejar la verdad de lado, no quiere decir, sino para decir es que con todas estas garantías, esta parte del proceso penal, queremos que la verdad que llegue no tenga la mínima razón de ser de un error judicial, porque un error judicial puede ser tremendo. Y yo hace unos días compartí historias en algunas condenas y algunos hechos donde en sistemas democráticos se han condenado inocentes. Y ni hablar de cuando hay fuerza de poder o historia con los militares, lo que sea, cada país con todo país y todo el mundo tiene historia negra con la búsqueda de la verdad. Y el sistema penal del monarca o del autoritarismo, de lo que sea. Entonces, eso no se escapa a nadie, creo, en lo que tiene que ver la historia. Distintos países pueden estar un poco más avanzados o no, pero tiene que estar ahí. Si bien tal situación ha cambiado totalmente, ello no significa que la tradición de la obligación de la averiguación de verdad material en sentido positivo y constitutivo, esto ya no importa, no sé, también también Florian nos habla del esfuerzo por la comprobación de la verdad jurídica, que es el esfuerzo dirigido a comprobar la verdad real del hecho y de la persona que lo ha cometido. En este esfuerzo vigoroso y denominador,
que somete a sí mismo toda la actividad procesal, pues que la comprobación de la verdad real constituye, al mismo tiempo, no solo un método para conducción del proceso y su fin inmediato y específico, al que converge el múltiple contenido procesal, sino el medio y camino para conseguir un fin más alto y general, cuando es la aplicación o la no aplicación de la ley penal en caso concreto. En general, los sistemas inquisitivos transformados en la legislación napoleónica tienen como característica el uso de términos acusatorios para aplicarlos a dinámicas inquisitivas, tal cual. Y eso pasa también, en realidad iba a decir eso y me fui por las ramas. En Provincia de Buenos Aires, que pongo el ejemplo que conozco yo, no quiere decir que nuestra legislación sea acusatoria adversarial, que se cumpla al 100%. Por eso tienen que estar los litigantes y las partes del proceso y los administradores en su totalidad, internos y externos del Poder Judicial, en vista de ese cumplimiento. Porque siguen los pensamientos y siguen las cuestiones inquisitoriales, tanto para víctimas, el trato que corresponde a la víctima, como el trato para imputados. Y remarco esto porque quiero también dejar en claro eso, que lo que estamos buscando con el sistema de garantías es la justicia real, concreta, sin errores o con la menor cantidad de errores posible. Lo repito, parezco pastor de iglesia, ¿no? El concepto de acusatorio formal es la idea general que encierra todas las distorsiones. Siempre que usemos la idea de verdad como fundante de la indagación, siempre que usemos la idea de verdad como fundante de la indagación, uno de los motores del modelo inquisitorial, nos encontramos ante una consideración distinta de la que hace la tradición liberal republicana. Por más que se trata del uso de la verdad para darle certeza al castigo como obligación jurídica y moral, al estilo de las reflexiones de Carneluti, no es lo mismo, digo un punto. Buscar bases morales para la sentencia y construir límites y dificultades para la decisión de penar no son funciones equivalentes ni en la historia, ni en los conceptos, y mucho menos cuando se trata de observar las prácticas que nacen de las dos tradiciones. Ciertamente, hoy entendemos que respetar los límites le da base de legitimidad política y jurídica y moral a la sentencia penal. Pero no es de esa forma como se piensa cuando se cae en la lógica de la indagación inquisitorial, aunque a veces la diferencia parezca sutil. La clave se encuentra en que la tradición liberal se sacrifica la verdad por cumplir los límites, y ello constituye la mayor legitimación. Y en la tradición inquisitorial se sacrifican los límites para hallar la verdad, y ese hallazgo de la verdad, aún torturando, le otorga legitimidad a la decisión. El uso de la verdad en la tradición liberal republicana es totalmente diferente. Como hemos insistido, la preocupación central es el abuso de poder, la condena al inocente y el rechazo de la indagación fundado en ideas morales de superioridad del juez, e íntimamente vinculado a la historia de la Inquisición, que rechazan las ideas liberales del siglo XVIII en adelante. Por lo tanto, lo que se busca es que toda actividad de indagación, o mejor aún, de preparación del caso, esté limitada por la exigencia de asegurar la verdad del hecho y la verdad del derecho. Es en este sentido que constituye un concepto límite, donde la exigencia de la verdad del hecho constituye el centro del modelo del proceso de conocimiento, pero, insistimos, no como objetivo, sino como exigencia, como carga, de tal manera que, si no se llega a una condena porque el acusador no pudo superar el nivel de esa carga, de esa exigencia, nunca se podrá decir que el juicio fracasó. En todo caso, si el fiscal acusó, es decir, peticionó un juicio y luego no pudo superar el nivel de exigencia, lo que fracasó es la persecución penal, no el juicio ni el juez. A ver, un comentario acá dice: la pregunta es si los fiscales en la provincia de Buenos Aires se transforman en inquisitores. Por eso requiere de la participación, deja de cumplir las garantías al primer tiempo. En total, Santi Morales. Sí, totalmente. En realidad todos estamos leyendo justamente por eso, porque si bien la razón y la función de ser
es del sistema acusatorio adversarial y que los fiscales tienen una visión. Otro día hablamos de esto con una colega, que los fiscales tienen una visión objetiva, y tienen que utilizar también los criterios de oportunidad cuando hay una manera más sutil, más benigna de poder solucionar el conflicto. El fiscal debe velar por eso, no ir al castigo, digamos, como objetivo, como tipo caballo que tiene la visión esa para adelante. Entonces sí, todo esto que tiene acá tiene que ver con los límites que le vamos a poner justamente al poder penal, ¿no? Así que buena pregunta. Tengo un segundo. Mi nivel con papel higiénico uso el pañuelito, perdón, la desprolijidad. Ahí está, perdón. Seguimos. En los modelos inquisitoriales, si lo leí ahora me voy cambiando. Bueno, ustedes sigan hablando que yo sigo avanzando y después leo. En los modelos inquisitoriales, si uno se puede llegar a la... Perdón, vamos otra vez. En los modelos inquisitoriales, si no se puede llegar a la verdad del hecho, quien fracasa es el juicio, el juez, porque la búsqueda de la verdad es la búsqueda de una base moral para el castigo, no una carga para el acusador. Por tal razón, el juez puede sobrepasar la carga acusatoria en pos del éxito de la persecución penal. En el caso de la verdad del derecho, si bien también son aplicables estas mismas ideas, nos remite a todo el proceso hermenéutico, una actividad mucho más compleja, donde la integración de momentos valorativos y momentos cognitivos tienen diversas gradaciones y la construcción del equilibrio final es una decisión política. Por ello no significa que no exista verdad en el descubrimiento del sentido de la norma, tal como lo establece la reconstrucción hermenéutica y que también funcione el sistema de cargas. Esto no quiere decir que la cognición de los hechos esté ajena a toda injerencia valorativa, algo que la epistemología moderna negaría con énfasis. Pero la dimensión descriptiva de la realidad de lo sucedido o hecho es central, determinante, constituye el núcleo de la exigencia cognoscitiva. Y aparte también, otro paréntesis más, es que el descubrimiento de la verdad de un hecho, aún probándose la acción típica, hasta ahí llegamos del elemento del delito, no quiere significar que siempre resulte una condena o una pena. Por eso también tenemos la teoría del derecho penal natural, ¿sí? O cuando una pena natural supera el quantum de la pena lineal del tiempo, ¿no? Entonces también por eso hay que decir, muchas veces yo tengo una defensa que estamos en un real hecho donde las circunstancias, los presupuestos fácticos están poco demostrados, porque estamos viendo que la pena natural que sufrió mi representado, a todas luces, en el delito culposo, muestra que han superado, que ya esa pena natural ha superado la condena que puede poner el Estado, que ya el daño natural que sufrió por haber estado involucrado en el delito lo superó. Entonces, esto, ¿qué quiere decir con esto? Que la construcción de la verdad del hecho también, según la estrategia y teoría del caso que podamos tener, nos puede servir como una salida positiva, ¿no? Y muchas veces que tiene el cerebro inquisitorial o esa escuela deficitante, descansa en el principio de inocencia. Y en ese descanso después te viene la machaca y hay que remedarla. Entonces hay que ver cada caso concreto, y esto tiene que ver tampoco con ser maestro célula de nada, ¿no? Sino en situaciones donde no se puede aplicar. Vamos a continuar, porque aparte hace rato ya se va a acabar el tiempo. La verdad se constituye una exigencia, un obstáculo a vencer, en la condición de que se debe superar para que las consecuencias que les traigan de esa verdad, ilicitud, pena, etc., adquieran legitimidad. Nada más alejado de la indagación inquisitorial proclamada por los viejos criminalistas prácticos y repetida por cierta doctrina que pretende remozar las viejas ideas de la Inquisición mixto-francesa propias del modelo napoleónico. 6. Pero esa función crítica de la verdad no está pensada primariamente para los jueces y, por supuesto, para las totalidades de las partes.
En los modelos acusatorios adversariales, propios de la tradición liberal republicana, la exigencia de la verdad es hacia los acusadores. Quien quiera acusar a una persona y por ende tenga la pretensión de que esa persona se le imponga una pena, deberá fundar su pretensión en la demostración de la verdad del hecho, principalmente y en consecuencia en la verdad de la ley aplicable a ese hecho. Los jueces, sean jueces profesionales o jurados, deben exigir que los acusadores cumplan con esa obligación de demostrar la verdad del hecho y del derecho. Solo así pueden decir que la acusación está comprobada y sacar las consecuencias correspondientes. Esta función de la verdad es inseparable, es consustancial al modelo moderno del sistema acusatorio adversarial, que lo aleja radicalmente de las formas del acusatorio formal, propia de los sistemas inquisitivos reformados o mixtos, de cuño napoleónico. Es, en ese sentido, que todos los modelos de jueces jurados lo que hacen es admitir o declarar admisible la acusación total o parcialmente, porque ha superado la exigencia de la verdad. Punto 7. Vamos, Acá me dejo dar una pequeña nota que es larga, pero para llevar por el tiempo. 7. Es, en ese sentido, que decidimos que la búsqueda de la verdad es una carga de los acusadores. Ya hemos explicado que el concepto de carga procesal se asemeja a la idea de obligación, solo que está vinculado a la obtención de un resultado. Si se quiere obtener un determinado resultado, entonces es obligatorio cumplir con las cargas. Si el acusador público o privado, ellos indiferentes, tienen la pretensión de que se imponga una pena al acusado, entonces está obligado a demostrar la verdad del hecho y la verdad del derecho que habilita la imposición de la pena que solicita. El principio es sencillo, pero cuesta organizar sistemas de justicia penal con base en él por razones políticos culturales. Jamás la búsqueda de la verdad es una obligación del juez, como así ocurre en el modelo de indagación inquisitorial, porque es una obligación, exigencia, carga del acusador. La obligación del juez consiste en garantizar, exigirle que la pretensión del acusador se haya comprobado, es decir, se haya demostrado la verdad del hecho en que se funda y la verdad del derecho que habilita la sanción. Y, por lo tanto, se puede aplicar la pena que requiere el acusador. Confundir una obligación con otra tiene mucha gravedad para la configuración de los sistemas acusatorios que, recordemos, no son diseñados de escuela, sino del modelo adoptado y diseñado en el buque de la constitucionalidad. Esta edición se puede hacer por un solo juez o dividida en el colegio de jurados y un juez profesional. La función de la verdad es la misma. Esta función de los jueces es el resultado del máximo compromiso posible del juez republicano con la verdad. De tal manera que se prefiere la impunidad de un culpable ante el riesgo de abuso que subyace a toda acusación que no ha superado la exigencia de verdad. Esta es la clave de funcionamiento de todo sistema acusatorio, tal como lo ha fundado la tradición liberal republicano que nace con Beccaria y en el pensamiento ilustrado. Debemos saltar la nota del 7, que también está buena, pero se va a cortar el video en cualquier momento. 8. La exigencia de verdad es la carga procesal principal que, como veremos, fundada en el sistema acusatorio. Esa carga solo la tienen los acusadores y nunca los imputados, comilla, quienes no tienen ninguna obligación de contribuir a la formación de la verdad de los acusadores. Perdón, antes de seguir leyendo. Acá creo que el libro está diciendo lo ideal, ¿no? Lo ideal. Yo te puedo confrontar esto con la verdad, que la verdad es la que nos pasa en la calle día a día, y la que ustedes también en cierta forma la vivirán, desde adentro o de afuera, que sabemos. Es más, a veces en otras jurisdicciones he sabido cuando asume un nuevo cargo un funcionario que viene quizás un poco de la calle, ¿no? Por decirlo de una forma, y quiere poner ciertas ideas en el sistema que está armado, se encuentra con una pared.
Porque hay un mural armado no todos, pero sí cierta parte que mantiene todavía estos sesgos inquisitoriales que no se adaptan al cambio, ¿no? que está ahí. Ahí depende ya de la parte de cada uno. Pero bueno, lo que quiero decir es que a veces en la defensa activa y en la teoría del caso, la realidad es que tengamos que proponer diligencias o tener, obviamente, perito de parte y cuestiones, pero también no solamente como contradicción, sino muchas veces como aporte de esa defensa. El principio de inocencia existe, pero también hoy la litigación adversarial y el sistema acusatorio, hay ciertos delitos, ciertos hechos que sabemos que si descansamos, aunque está el principio de inocencia vigente, que lo que dicen los libros y lo que los manuales vamos a poder leer a lo largo de este tiempo, en la práctica a veces lo tienen guardadito ahí y mandan a detener igual. Entonces, esa hipótesis acusatoria muchas veces requiere de proposiciones de diligencia probatoria de parte de la defensa. Entonces, como que eso te lo puedo poner un poco. Sería ideal que la carga, y es una realidad que la carga es del acusador, eso no se discute, pero en la realidad, en la práctica, no siempre nos encontramos con eso como que corre como un caudal de agua, ¿no? Digo, hay que estar ahí. Volvemos. Esa carga solo tiene los acusadores y nunca los imputados. Ya hablamos comilla, que no tienen ninguna obligación de contribuir a la formación de la verdad de los acusadores. Bueno, ellos sí, no tienen la obligación de la verdad de los acusadores, eso carga del acusador solamente. Pero, en nuestra teoría de caso, si queremos demostrar que no participé del hecho, o están confundiendo el autor, o fue un modo más atenuante, una legítima defensa, o demás cuestiones que tengan que ver con nuestra teoría de caso, sí va a requerir una defensa activa y estar ahí presentando, ¿no? Sea la prueba que sea testimonial, documental, en pericias, y buscar filmaciones y cuestiones que sean en cada caso puntual. Nuestra Constitución Nacional establece con toda claridad que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, artículo 18. Y de esa fórmula se extrae toda la posición del imputado en el proceso penal. Ya desarrollaremos el tema analizar la declaración del imputado, pero debe quedar en claro que cualquier carga que tenga el imputado, si es que tiene alguna, nunca sustituye la que es propia de los acusadores. Si bien la exigencia, la verdad, es la carga principal y genérica, ella no constituye la única, porque es tan grande la experiencia histórica del abuso del poder penal que, además de tener que demostrar la verdad, hay otra gran cantidad de cargas específicas que limitan, dificultan, circunscriben las actividades acusatorias de búsqueda de la verdad. En definitiva, esta función crítica de la verdad funda todo el sistema de garantías y lo aleja definitivamente del modelo de la indagación. Por eso, todo el sistema de garantías es un conjunto de cargas procesales al acusador que se expresan en formas procesales que giran alrededor de la verdad del hecho. Esta es la centralidad y función de la verdad en el proceso penal y nos marca el grado máximo de su importancia. Los jueces, repetimos, nada más y nada menos, exigen el cumplimiento de esas cargas, como la tarea propia de los jueces penales, siempre preocupados por limitar al poder punitivo que se expresa en las pretensiones de los acusadores, y por eso son siempre los jueces de garantías, independientemente de las decisiones que deban tomar en los distintos momentos procesales. Bueno, acá vamos a dejar por hoy. Después llegamos, el punto que sigue es el concepto de verdad. Y voy a hacer un comentario ahora. Quiero ver cuánto falta. Yo estoy ansioso por llegar al punto 1. Acá está. Y nos queda de la página de la 193 a la 218 para arrancar con el principio de inocencia o sistema acusatorio. ¿Sí? Que ahí va a estar, ahí ya vamos a entrar un poco a la parte, todo es lindo e interesante, ¿no? Pero la parte práctica, porque si no, voy a leer. Con mayor razón se deben proponer diligencias si se quiere hacer prevalecer una contrateoría ante la hipótesis ante acusador. Tal cual. Exactamente lo que hablábamos recién. Cuando arranca un proceso penal, ¿sí? Uno depende también. Yo tengo la
suerte, por llamarlo de una forma, que al estar con una forma de litigante particular, puedo estar de los dos lugares, a acompañar a víctimas y también a imputados. Quizás esta visión no la tiene tanto el fiscal o el defensor oficial, que siempre va a estar defendiendo y el acusador acusando, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, cuando hay un hecho, X hecho, no importa el ejemplo que sea, el sistema acusatorio va a tener su teoría del caso, su hipótesis, y va a basar sus pruebas, sus diligencias y todo para tratar de probar esa verdad. A contracara a eso va a tener a la defensa, que va a poder contradecir cada una de esas diligencias que va a poder hacer, y también que la defensa va a tener su teoría del caso, que como hablamos hace un rato puede ser en probar la inocencia. Yo no estuve, no participé del hecho, digamos, no, o se confunde el autor, o fue atenuado, o no fue de esta forma, o fue una causa de justificación, por el deber debido cuidado con su policía, por defensa, legítima defensa de uno de un tercero, o en todas las que conocemos que está ahí. Entonces, en la IPP, en la parte de instrucción, vamos a ir cada uno tratando de ver si va a haber, el fiscal va a querer si va a haber acusación para elevarlo a juicio. Entonces nosotros en esa primera instancia vamos a estar tratando de, si estamos por la parte del imputado, obviamente, de limitar. Y esto tiene que ver también que a veces la salida no es meter traba, ¿no? Meter traba o sí, depende, pero quiero decir que a veces tiene que ver con limitar, como habla Binder también. Muchas veces vemos cuando un imputado va solo en estado de indefensión. Yo he visto causas que para hablar tanto de lo práctico y hasta en cursos todo, que en estado de indefensión total. Y el acusador puede estar, un acusador que por su propio criterio pueda decir que está en estado de indefensión, intimar a la defensa, lo que sea, puede ser juez de garantía, mejor dicho, está ahí. Pero si no, eso se cocina, sale así, y si no tiene una limitación, el poder coercitivo acusatorio, estamos en riesgo, pero no en riesgo, porque a veces puede ser que no tenga defensa y el fiscal prueba un hecho que fue verdadero, bueno, y está ahí, pero créanme que mientras siga persistiendo, y tenemos para largo la historia, esta soltura de muchas cuestiones, estamos en riesgo constante, ¿sí? En riesgo constante de poder, si no se limita esto. Entonces, con la teoría del caso, después, al momento de elevación a juicio, la defensa se opondrá, el fiscal mantendrá y después se resolverá que está eso. Y toda esa prueba después va a ser convalidada y se vuelve a producir en juicio. Si declaró un testigo en la IPP para ver si hay sospecha suficiente para continuar con la causa, después va a tener que asumir el rol de testigo en esa contradicción en el próximo debate oral, ya en otra circunstancia, otro contexto y otra situación. Pero por eso es tan importante la litigación activa en la parte de IPP, para limitar y para evitar también el juicio. Creo que un logro, a veces uno está en cuánto debate tuve, sino en cuántas veces no llegué al debate. Y en cambio, cuando no llegué, también por salidas alternativas y por otras cuestiones según el delito. Cuando litigamos con la víctima, también hay, y esto no quiere decir también, ese es mi criterio, ya me han escuchado decirlo muchas veces, yo tengo varias causas con víctimas, más que nada en delitos de abuso sexual, y yo ahí hago respetar mucho las garantías del proceso, porque si bien me ocupo de probar que la verdad, justamente, de mi representado, pueda superar todas estas cuestiones que hablamos. Entonces, indago, acompaño y trato de que todo eso llegue y que después, bueno, acompañar la acusación para poder superar esas cuestiones. Y también es partidario, por ejemplo, cuando uno está con la víctima, y también saber trasladar esto, que vamos a trabajar seriamente, pero que hay un criterio garantista, que si estamos en la etapa de investigación y demás, y si no se logra superar, si no se puede, por un lado lo que tiene que ver con el entorpecimiento de la investigación o con el peligro de fuga, si no se pueden acreditar esas cuestiones y el imputado cumpla derecho,
con las citaciones, con todo lo que tiene que ver, hay que esperar la condena. Esto corre para todos, para que está ahí. Distinto, obviamente, que uno tiene, va a exigir que se cumplan los tiempos y que se avance en la causa. Y también esa litigación activa para la víctima, créanme que a veces el Poder Judicial, por la cantidad de causas que pueden tener, va a ser fundamental para poder llegar a ese escalón que necesita la víctima para su tranquilidad, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir por las ramas. Hoy avanzamos 2 puntos del libro, así que bueno, estoy conforme. No quiero y aparte quiero que lleguemos a la parte que viene. El formato vamos a seguirlo por este medio de vivos, por lo menos el tomo 5. Y mientras tanto estoy estudiando y evaluando, voy a hacer unas consultas. Si alguien sabe de podcast o lo hizo alguna vez o lo que sea, se comunica y que tengo un par de preguntas para lanzarlo. Así que bueno, nada, eso es todo por hoy. Que termine bien el feriado y mañana arrancamos con todo. Adiós.